resultado. Mi grupo está conformado por Camargo Luis, Espinal Daniel, Hinojosa Frangel y mi persona fue el Guillermo. Yo les voy a hablar sobre qué es un estado de resultado. También se conoce como estado de ganancia y pérdida, estado de ingreso y egreso y estado de rendimiento. Es un estado financiero en el cual nos muestra ordenada y detalladamente los gastos, costos e ingresos de una empresa. Esto con la finalidad de que la empresa pueda tomar decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos, a futuro para beneficio de su empresa. Y esto todo con la finalidad de visualizar cómo, si en ese periodo de tiempo tuvieron ganancias o pérdidas. Para ellos así tomar como control del asunto y solucionar ese inconveniente y traerle beneficios a su empresa. Para que me puedan entender lo que les estoy explicando, les voy a expresar un pequeño ejemplo. Por favor, siguiente. En el caso de la empresa que vende productos, por ejemplo, podríamos saber cómo que vende la empresa, qué cantidad está vendiendo, cómo se están administrando los gastos, así como efectivamente la empresa está generando utilidades en función de la venta de su producto. Gracias al estado de resultados podemos visualizar este tipo de ejemplos en nuestras empresas, porque allí vamos a ver detallada y ordenadamente los resultados de todos nuestros ingresos o gastos en ese periodo determinado. Buenas tardes, mi nombre es Marielina Rosa y les voy a explicar para qué sirve el estado de resultados. El estado de resultados busca y demuestra cómo la empresa obtuvo ganancias o pérdidas. Su objetivo es evaluar el desempeño y el esfuerzo que ha tenido la empresa. Mediante este y otros documentos financieros básicos se puede evaluar la rentabilidad y el desempeño de la empresa. Aquí esto sirve como base para los inversionistas darse cuenta si es factible poner sus recursos después de haber obtenido el resultado de sus contribuciones. Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un bien efectivo. Esto sirve para tomar decisiones sobre las necesidades de dinero, para saber cuándo se puede llevar a cabo una inversión mediante un superávit o cuándo se puede la empresa financiar en cuanto a cómo solventar un déficit que ocurre en la empresa. También medir riesgos. Esto ocurre cuando hay una toma de decisiones y esto implica tanto como riesgos, oportunidades. Por esto, la empresa debe tener una buena administración para así evitar malas decisiones que intervengan en el desenvolvimiento correcto de una empresa. También la repartición de dividendos en este punto entra si la empresa generó lo suficiente como para repartir las ganancias entre los dueños. Gracias. Mi nombre es Daniel Espinal y le vamos a ahora explicar qué cuentas conforman un estado de resultados. Pues bueno, un registro de resultados debemos de extraer primero lo que son las ganancias y pérdidas de las empresas. Estas se van a extraer a través de unas cuentas clasificadas como nominales. ¿Okay? Cuando nos referimos a las cuentas nominales nos estamos refiriendo a lo que son ingresos principales, gastos, costos, pérdidas y ganancias.
¿Qué son los ingresos principales? Pues bueno, cuando hablamos de ingresos principales nos estamos refiriendo a todas las ventas que genere la empresa o la entidad con la que estemos trabajando. Estas ventas pueden ser tanto industriales como mercantiles. También es importante destacar que esto va a impactar no solamente en lo que es el capital, sino que también se ve reflejado lo que son las acciones que podamos adquirir a través de algunas ventas que podamos realizar. También es muy importante decir que dentro de los ingresos principales van a estar una característica que son los activos y los pasivos. Es decir, como venimos explicando en exposiciones anteriores, como lo puede ser en el caso del libro diario, se especifican las cuentas y cuáles son las pertenecientes a los activos y cuáles son los pertenecientes a los pasivos. Una vez que se realicen estas sumas, van a dar un valor neto o, en este caso, un costo, un costo, efectivamente, un costo neto. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestra base de resultados. También dentro de la parte de los ingresos principales podemos hablar lo que son naturalezas. Cuando hablamos de naturaleza nos referimos a lo que son las naturalezas ordinarias y no ordinarias. ¿Qué son las naturalezas ordinarias? Pues bueno, es toda aquella actividad que genere la empresa a través de giros que se van a convertir posteriormente en transacciones, transformaciones internas y eventos usuales dentro de la empresa. ¿Qué me quiero referir con esto? Pues bueno, que son las ventas típicas o que generan las empresas. Un ejemplo de esta puede ser una empresa de farmacéuticos que se encarga de ciertos tipos de medicamentos. Esos medicamentos que salen a la venta externa son las transacciones usuales y que ya se tienen un conocimiento previo y por ende ya tienen un registro de cuánta es la cantidad que sale y cuánta es la cantidad que se debe de remunerar a la empresa. Cuando hablamos de naturalezas no ordinarias, nos referimos a todas aquellas transacciones que no son usuales dentro de la empresa. Volviendo al ejemplo de la empresa farmacéutica, ya sabemos de que ellos, por ejemplo, pueden vender paracetamol y acetaminofén, pero puede salir un nuevo producto que puede estar como de formación beta o de prueba, y esas son transacciones que no son usuales y que no se tienen un registro o van a tener un registro temporal dentro de la empresa para ver qué tan efectivo puede ser la venta y cuántas ganancias puede obtener de ella o en su debido tiempo una pérdida. Ahorita vamos a explicar con mayor facilidad lo que son las pérdidas y ganancias, pero primero tenemos que explicar eso y eso está involucrado dentro de los ingresos principales. Posteriormente tenemos lo que son los gastos y los costos de la empresa. Estos dos términos van de la mano. ¿Por qué? Porque los gastos son aquellas cuentas o aquel capital que ya tiene prediseñadas las empresas. Es decir, aquí van todas las cuentas, tanto de activos como de pasivos, que reflejen una pérdida ya garantizada en la empresa. Como pueden ser objetos de papelería, gastos de gasolina, gastos de transporte, gastos de repuestos, salario administrativo, salario de ventas. Todo ese tipo de cuentas ya tienen de por sí un capital prediseñado para el pago de estas acciones o de estas cuentas a realizar, ya que son servicios que estamos brindando como una empresa y deben de ser remunerados a los trabajadores o a los elementos que son necesarios dentro de la empresa. Cuando hablamos de costo, nos referimos al valor neto de lo que estamos garantizando a la empresa. Es decir, sabemos, y volviendo otra vez a lo que es el ejemplo farmacéutico, sabemos de que tenemos un producto que se llama paracetamol que lo vendemos a 23 bolívares. Dentro de esos 23 bolívares es el costo que le tienen al producto. Ahora, vamos a lo que son pérdidas y ganancias. Como lo mismo pasa con gastos y costos, pérdidas y ganancias también van muy unidos y se entrelazan uno con la otra. ¿Por qué? Las pérdidas son las desventajas o las comisiones que se cobran dentro de los valores. Un ejemplo muy típico que le sucede a las empresas cuando se hace una transacción es que se cobra una comisión bancaria. Es decir, nosotros tenemos una venta, por ejemplo, de 23 bolívares a través de una transacción a nuestra cuenta de banco y el banco, por ser un servicio, va a cobrar una comisión, puede ser en este caso de 1 bolívar. Es decir, nosotros tenemos una pérdida de 1 bolívar, ya que eso se lo queda el banco y a nosotros nuestro valor neto quedaría en 22 bolívares. Ahí se genera una pérdida. Cuando hablamos de ganancias,
hablamos del valor que nos queda a nosotros como empresa, es decir, nuestro capital que posteriormente se va a convertir en un patrimonio, ya que son, como dice la palabra, ganancias propias de la empresa. Muy importante acotar que dentro de las pérdidas se puede utilizar de dos maneras. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a las que son los egresos y los ingresos. Cuando son egresos, nos referimos a las pérdidas como utilidades. ¿Por qué? Porque aumentan las pérdidas de nuestras empresas. En cambio, cuando se disminuye, se denomina pérdida tal cual. A continuación, le dejo con mi próximo compañero que va a explicar la importancia del estado de resultados. Buenas noches, mi nombre es Luis Camargo. Aquí les voy a dar una breve resumen sobre por qué es importante el estado de resultados y cuál es su impacto en una compañía, una empresa, en el área que se desempeñe este servicio. La importancia es porque hace una evaluación precisa y refleja la rentabilidad que tiene la empresa desde cero. Ellos ven, porque voy a hacer el estudio como hizo anteriormente el compañero, un estudio desde hasta, por qué y para qué, cómo y cuándo lo voy a hacer, en qué término de la distancia, vamos a decirlo así, el punto A del punto B, en qué término yo voy a utilizar mi balance, mi resultado financiero para yo reinvertir o yo poder recuperar el capital invertido al momento de la compra o un gasto o una reinversión dentro de la compañía. Mide el desempeño operativo y mide el desempeño administrativo de la compañía o de la empresa. Porque trabajamos en dos partes. Parte operativo, cómo se desenvuelve su personal al momento de producir vamos a decirlo, en un objeto, un lápiz. Si yo agarro a 10 personas y las utilizo para hacer un lápiz, ese es cómo es mi desempeño operativo. Y mi gasto y mi desempeño administrativo, cómo hago yo para instruir a mi personal a vender ese producto que ya ese producto a la calle. ¿Por cuánto me va a tardar a mí un vendedor vender un lápiz? ¿Y cuánto me va a tardar a mí hacer un lápiz en determinado momento? Para que la exigencia del cliente yo pueda solventar esa venta y pueda seguir reinvirtiéndome en el resultado. Permite estimar los flujos de efectivo para facilitar la entrada y salida. Cómo yo me revalorizo y cómo soy productivo en el momento del resultado financiero. Ofrece información relevante de forma precisa para buscar nuevas estrategias, nuevas ideas, nuevos métodos que me ayuden a mí a seguir adelante con la compañía y me ayude a mí a solventar todas las necesidades que me exijan a mí mis trabajadores. Esto a nivel ya de compañía o de empresa. Hay niveles superiores o inferiores que depende de cómo ellos se manejan. Ellos manejan su empresa o su personal. Brinda información valiosa que permite una planificación estratégica y eficaz. Por favor. Ok, el impacto. Como ya les mencioné, el impacto es algo muy importante para la empresa. Nos permite vigilar constantemente, dando por cortos periodos, cómo es el desenvolvimiento de la empresa. Lo podemos hacer semanal, mensual, trimestral o anual. Muchos economistas, muchos contadores públicos recomiendan hacerlo mensual. Otros recomiendan quincenal, porque es la fecha que tú dices, voy a pagar 15 y último, voy a ver con qué cuento y con qué quedo, o con qué quedo y después con qué cuento para reinvertir comprando material. Si vas a una panadería y no tienes charcutería, el 15 que la gente ha cobrado, ¿cómo tú vas a seguir vendiéndole al público si no tienes cómo reinvertir? Entonces esos son el juego que hace el balance de resultados.
permite una aplicación de planificación estratégica eficaz y conseguir resultados en pequeño, mediano y largo plazo. El sistema contable adecuado depende de la persona que oriente a los dueños, que oriente al gerente, las medidas que puedan utilizar, obtener información financiera veraz y oportuna para uno poder, si hay la alcaldía uno paga lo que es los impuestos, paga lo que es el aseo, paga la luz, el agua. Si tú no pagas, al día siguiente te están tocando la puerta para decir, epa, ¿te cierro o me pagas? Ah, pero lo podías hacer los primeros 5 días de cada mes. Se me olvidó porque no tenía los estados financieros no lo tenía oportuno. Entonces está puro cobrar y para el bolsillo, o comprar cosas innecesarias que no les sirvan al momento. No dejan una caja chica o algo en stand-by que diga, ok, en cualquier eventualidad voy a agarrar esta caja, voy a agarrar este dinero para solventar y pagar los impuestos que son necesarios en mi empresa. Y en conclusión, el informe financiero de extrema utilidad para cualquier negocio. Lo ideal es realizarlo de forma mensual, trimestral o anual. La información empleada para su elaboración debe ser fidedigna y reflejar en su integridad todos los movimientos del negocio. Fidedigna, los que no conocen o los que conocen, es algo fiable, algo de verdad, que no sea mentira o falsos facturas que puedan justificar la empresa o la compañía. Un ejemplo, y disculpe que lo vaya a agarrar al compañero Febre. Febre es un emprendedor que agarra, llega y quiere una, ¿cómo se llama la galletita? La palmerita. Yo sé que como está estudiando, no lo voy a decir, él tiene su conteo. Hoy hice tanto, agarro tanto, voy a reinvertir tanto. Esa es la misión de un estado financiero. Vamos a presentar un ejemplo de cómo se estructura un estado de resultados para que nos puedan entender lo que les tratamos de explicar. Este estado de resultados debe tener principalmente un encabezado, debe tener el nombre o la razón social de la entidad, la mención de ser el resultado, el periodo en el tiempo en que se va a comprender, el periodo que se refiere a dicho estado, la mención de ser de estado de resultado o el periodo que se refiere a este estado de resultado. Debe tener el cuerpo, debe indicar la fecha correspondiente, por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre del año en que se encuentra. Aquí tenemos lo que puede ser un ejemplo, mejor dicho, es el ejemplo del estado de resultados. En este caso tenemos el estado de resultados de la empresa Choco Choco del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022. Esto es la parte del encabezado fundamental que tiene que constituir nuestro cuadro de resultados. Aquí tenemos desglosado lo que son todas las cuentas, que fue lo que expliqué anteriormente, cuáles son las cuentas que lo conformaban y cuáles los ejemplos que podían pertenecer. Aquí podemos ver que tuvimos unas ventas totales por 250.000 bolívares, pero hubo devoluciones en ventas y por rebaja, los cuales, cada una de 5.000 bolívares, los cuales nos retiran y tenemos un total de ventas en neto, es decir, lo que nos quedó a nosotros, de 240.000 bolívares. Luego tenemos lo que son los costos de ventas, que cuando nos referimos a costos de ventas, nos referimos a cuentas como pueden ser pagos de publicidad, pagos de los vendedores, sueldo de vendedor, comisiones que se llaman los vendedores. Todo eso puede estar dentro de lo que es el costo de venta, y utilidades de pérdidas en bruto. Nos dio un total en los gastos de 135.000 bolívares.
También tenemos los gastos de administración, que son todos los consecuentes que están dentro de la empresa, remontándonos otra vez a lo que fue el ejemplo farmacéutico, quizás lo que los negociantes, personal de administración, personal de limpieza, todos ellos están dentro de la parte de administración porque son pertenecientes a la empresa. Es muy importante destacar que lo que son gastos de venta y gastos de administración son totalmente distintos y se tienen que anotar en cuentas distintas. Como explicamos, y vuelvo a repetir, cuando nos referimos a la venta es todo aquel personal fuera de la empresa, y cuando nos referimos a administración es el personal que está dentro de la empresa. En gastos de venta tuvimos un total de 125.000 bolívares y en gastos administrativos un total de 45. Luego tenemos los gastos generales, que pueden ser lo que es alquiler, lo que es pago de luz, pago de papelería, que fueron por 180.000 bolívares. Luego tenemos los registros de otros ingresos y otros gastos, resultado integral de las finanzas, que fueron por 700.000 bolívares. No tuvimos partidas no ordinarias, que fue lo que explicamos, que son las cosas que no están fijadas o son las transacciones que no tenemos presentes dentro de las cuentas. En este caso no hubo ninguna transacción, por ende nos da 0 bolívares. Pero tuvimos utilidad de pérdidas antes del impuesto de la utilidad y tuvimos pérdidas de utilidades netas, ambas por 150.000 bolívares. Ok, como podemos fijarnos en este ejemplo, hubo más pérdidas que utilidades, lo que se puede deducir que si hay mayor gasto financiero, por ejemplo aquí, las utilidades se reducen. 2, si hay más productos financieros, si hay más productos que gastos financieros, las utilidades se elevan, como lo explicó mi amigo Daniel hace unos minutos. Y cuando hay pérdidas, no hay impuesto, como lo podemos visualizar ahí. Muchas gracias por toda la exposición. Hoy nosotros le hablaremos sobre la hoja de trabajo de 8 columnas. Mi grupo está conformado por Valeria Fernández, Carlos Anchundia, Joanca Fernández y Diego Fiebre. Y mi persona, Yairemi González. Como ya anteriormente todas las exposiciones han hablado sobre el balance de comprobación, balance de saldo, balance de resultados, la hoja de trabajo es el resultado de todas estas operaciones. Esta hoja es una herramienta que ayuda al contador o facilita su trabajo, ya que es un borrador que se utiliza para hacer estado financiero. Nosotros quisimos recalcar algunos aspectos legales que son utilizados en los libros que son utilizados para realizar la hoja de trabajo. Como lo es primeramente, tenemos que hablar sobre la Constitución, que es la ley suprema que lo expresa en el artículo 7. Quisimos recalcar los siguientes artículos, el cual es el artículo 33, el cual habla sobre la presentación de los libros contables en tribunales y al registro mercantil. Y el siguiente artículo que quisimos recalcar fue el artículo número 36, el cual habla sobre cómo son las previsiones de los libros antes mencionados, como las alteraciones que tiene, la manera de registrar y su forma de presentar. Buenas noches, mi nombre es Joanca Fernández y como todo libro tiene una estructura. La hoja de trabajo tiene una estructura muy sencilla en cuanto a su diseño. Esta se comprende en varios pares de columnas dependiendo de la naturaleza de la empresa o la actividad económica a la que ésta se dedique. Principalmente la hoja de trabajo cuenta con un encabezado que al principio lleva, como pueden ver aquí, el nombre de la empresa y el nombre expreso de la hoja de trabajo, el periodo del ciclo contable que esta abarca, que iría de este lado, y en segundo lugar tiene tres pares de columnas que estas cuentan con un encabezado que
De este lado iría el balance de saldos, estado de ganancias y pérdidas y balance general. A su vez cuenta con dichas columnas que serían el número de orden de las cuentas y el nombre de las cuentas con sus códigos. Muchas gracias. Buenas noches a todos, mi nombre es Carlos Anchundia y yo les voy a comentar acerca de las distintas hojas de trabajo que hay. En el ámbito del área de la contabilidad existen diversas hojas de trabajo. Las de 8 y 12 columnas son las más comúnmente usadas. Más sin embargo, también existen las hojas de trabajo de 6, 10, 12, 14 e incluso 16 columnas. Usan el ejemplo, para la explicación, la hoja de trabajo de 6, 8 y 12 columnas. La hoja de trabajo de 6 consta de 6 secciones con sus respectivas columnas de deber y haber, las cuales deben ser llenadas preferiblemente a lápiz. ¿Esto a qué se debe? Ya que si nosotros al momento de plasmar los datos cuantitativos en esta hoja nos llegamos equivocados o tenemos algún fallo, se puede argumentar. De ahí tenemos la que es la hoja de trabajo de 8 columnas. Esta hoja de trabajo consta de 10 columnas generales, cada una con una función específica. A que seguramente más de uno, con lo que acabo de decir, le genera una duda. Porque si estoy hablando de la hoja de 8 columnas, dije que son 10 en general. Esto se debe a que si bien nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a que esto ya es una columna. En el ámbito contable, las columnas, más que todo en este tipo de hojas, se tienen en cuenta solamente las columnas en las que se plasman datos cuantitativos, es decir, las columnas en las que se ponen cantidades. La diferencia está con la hoja de trabajo de 6 columnas es que se le antecede a la columna de saldos la columna de sumas, es decir, el balance de comprobación de sumas y saldos. De ahí tenemos lo que es la hoja de trabajo de 12 columnas, la cual se caracteriza principalmente porque digamos que detalla o cuantifica los datos a la fecha, es decir, se ponen supongamos las pérdidas acumuladas más las pérdidas que tuvimos recientemente. Y con estas dos cifras digamos que se hace un tipo de cálculo para determinar la solución de Buenas noches, mi nombre es Valeria Fernández. No, la siguiente. Yo le voy a hablar sobre la clasificación de la hoja de trabajo. Esta se clasifica por tener diferentes columnas, las cuales tienen sus nombres. La primera sería ajuste. Esta columna de débitos y créditos se utiliza para actualizar los saldos de cuenta que se ignoraron por error en un momento determinado. Ajustes por inflación. Esta de débito y crédito se le agrega igual estaba agregada también a la que es la parte de ajustes, lo que se encuentra en la hoja de trabajo. Balance ajustado. Esta columna actualiza los datos de las cuentas que han sido ajustadas, y si al ser contrario, en caso de que no hayan sido ajustadas, pasan de la misma manera a la hoja de trabajo. Pero
mostrando un nuevo balance de prueba. La hoja de trabajo de balance ajustado por inflación. En esta columna se registran los saldos correspondientes a las cuentas de balance ajustado y ajustes por inflación, sumando de igual forma la sección de balance ajustado. En la hoja de trabajo, la parte de balance general. Esta sección se traslada los valores de cuentas reales que aparecen en el balance ajustado. En columnas de cuentas y codificación, se registran ordenadamente los nombres y códigos de las cuentas principales, tomando como referencia el orden establecido en el catálogo de cuentas y los datos del libro mayor. Y en la de ganancias y pérdidas, en esta se calcula la diferencia de las columnas débitos y créditos del estado de resultados. Si la columna de créditos es mayor que la columna de débitos, entonces hay ganancias. Entonces hay una ganancia. Y de ser lo contrario, en el caso de que la columna del débito sea mayor que la del crédito, se registrará como pérdida. Buenas noches, queridos compañeros. Vengo a mencionarles los objetivos y la importancia de la hoja de trabajo. La hoja de trabajo solamente es realizada por los contribuyentes formal y se realiza para poder comprobar la exactitud de los asientos contables. En caso de que los asientos contables pueden tener algún error, porque la dejamos nosotros seres humanos y podemos cometer errores, esta nos permite darnos cuenta para poder modificarlos en el momento que sea más oportuno para la empresa. También permite organizar la información para después pasarla a los estados financieros. Su importancia, como ya se ha mencionado, la hoja de trabajo es un borrador y esta, al ser este es un borrador y nos permite, es un borrador en la cual se verifican que todos los asientos contables no cuenten con ningún error y puedan pasarse a los estados financieros. Por mencionar algunos estados financieros, puedo mencionarles el balance general y el balance de ganancias y pérdidas. Muchas gracias.